Buenos días, muchas gracias por estar acá. Empezamos, esta es la primera conferencia del ciclo de conferencias Perspectivas Antropológicas e Investigación Social. Hoy pues tenemos el gusto de contar en nuestra primera conferencia con Fray Eugenio Torres, que ahorita les voy a hacer la presentación, y también queríamos agradecer pues de parte del programa de maestría al profesor Roberto Pineda pues, por haber invitado y organizado esta conferencia. Gracias a ustedes por estar acá. Entonces, bueno, voy a presentar. Fray Eugenio Torres nació en la ciudad de Guanajuato, México. Es miembro de la Orden de Predicadores. Obtuvo el título de licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1999 y el de licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de México en el 2000. En la actualidad es investigador del Instituto de Estudios Sociohistóricos Fray Alonso de Zamora de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Entre sus libros destaca El beneficio de la planta en Guanajuato, México, 1686-1740, y Thomas Cage, el inglés americano, sus trabajos por mar y tierra a un nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales. Ha coordinado numerosas obras colectivas, entre las que se destaca la serie dedicada a la presencia histórica de la Orden de Predicadores en México. Oaxaca, 1529-2006, escrita en el 2006, Puebla, 1531-1774, en el 2009, Puebla, 1774-2008, del 2009, y en América Latina, Los Dominicos Insurgentes y Realistas de México al Río de la Plata, en 2010. Arte y Arquitectura en la antigua provincia de Chiapas y Guatemala, México, 2015. Asimismo, la coordinación editorial de la serie Dominicos 800 años, integrada por los siguientes volúmenes: Los Dominicos en la Política, siglos XVII y XIX, en el 2017, Figuras Dominicas, siglos del XVI al XX, en el 2017. Los Dominicos en la Educación, siglos del XVI al XXI, 2018, y la vida conventual y misionera de los siglos XIII al XIX, en el 2018. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Muy buenas días todavía a todos. Estoy profundamente emocionado por estar aquí en la Universidad Nacional de Colombia por dos motivos fundamentales para mí en mi vida. Primero, porque yo soy egresado de una universidad hermana de esta, la UNAM. Y segundo, porque gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones Históricas Fray Alonso de Zamora, este pequeño instituto de la Universidad de Santo Tomás, integrado por 6 investigadores que tenemos la responsabilidad de sacar 12 proyectos. Entonces, estamos muy contentos de estar en esta universidad referencial, no solo desde Colombia, sino para América Latina. Quiero hacer una brevísima introducción. Al hablar de hagiografía, no me limito a la definición clásica de vidas de santos. Para empezar, el concepto de geografía remite principalmente a siglo XIX, pero también, como vamos a ver más adelante, en el siglo XIX nace, se desarrolla, se divulga una hagiografía no de santos proclamados por la Iglesia, sino de héroes, una hagiografía patria, una geografía civil. Entonces remarco, aunque obviamente al estar trabajando en la tradición católica, en la tradición cristiana, voy a tener continuas alusiones a la teología, a la Biblia, etcétera, pero la palabra hagiografía básicamente se refiere a una serie de referencias de virtudes
patrias, vinculadas obviamente con las virtudes cardinales de la Edad Media, definidas a partir de la Edad Media, y con las virtudes teologales. Si el tema es un poco como desconocido o ajeno y crea ruido en ustedes, les voy a pedir que por favor me pregunten. Es importante. El antecedente de esta investigación se remonta a los años 80, a la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, a el seminario de Religiones Comparadas dirigido por la doctora María Teresa Rode. Ella es pionera en México del estudio de las religiones comparadas, de los mitos, especialmente de todo el trabajo en los mitos, como alumna de Mircea Eliade en Chicago y en Harvard. Y en los años 90, yo ya siendo fraile, David Bradding, el gran historiador inglés, a un grupo de, en esa época todavía un poco jóvenes, historiadores mexicanos, nos animaba a incursionar en la geografía patria mexicana. Y yo escribí algunos artículos, pero Jaime Cuadriello, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, hizo una gran investigación titulada El Éxodo Mexicano. Y esta investigación terminó en el 2010 con una exposición pictórica, escultórica en el Museo Nacional de Arte y con una publicación magistral. Centrémonos. La geografía bíblica de la batalla del Pantano de Vargas del 25 de julio de 1819. Mi exposición tendrá 3 partes. La primera es un poco densa, quizá convenga, si hay inquietudes, preguntas, que se hagan sobre la marcha. La segunda parte, esta primera parte es todo el sustento teórico. Yo no quiero, lo digo con sumo respeto, pasar como un cura, que además no soy cura, soy fraile, que busca referencias bíblicas de manera obsesiva. Es decir, buscando nitrógeno en potasio de sodio, no, sino busco ir a las fuentes, a las tradiciones, por un lado, desde la Edad Media, incluso antes, remitiéndonos a la antigüedad clásica, y apoyándome en historiadores de las religiones comparadas, concretamente en especialistas en mitos en el siglo XX, toda la teoría acerca del trabajo de los mitos, un poco en psicoanálisis y desde luego en los antropólogos. Yo no soy antropólogo, para que tengan compasión y piedad de mí, por favor. Por favor, ahora no lo sean, por favor, lo ruego y lo suplico. Y la tercera parte ya nos vamos a basar en la batalla de Vargas, pero para poder llegar a la batalla del Pantano de Vargas hay que pasar por lo teórico y por lo iconográfico. Empezamos. Tal y como han llegado a nosotros los héroes, en el caso colombiano, Francisco de Paula de Santander y Simón Bolívar, el caraqueño. Los héroes son construcciones de identidad colectiva. Detrás de cada héroe hay una identidad colectiva, nos guste o no nos guste, independientemente de ideologías, corrientes historiográficas. Nos encontramos con una identidad colectiva llamada a ser estudiada.
Los héroes son una simbolización acumulada. En el caso de América Latina, si nos referimos a los héroes de la independencia, de al menos 2 siglos. Característica compartida por Colombia, con Argentina, con Chile, con Ecuador, con Perú, con Venezuela y con México. Varias nacionalidades. ¿Qué quiero decir? Es obvio eso. Sino que esta identidad colectiva en Sudamérica se desdobla. Se desdobla. Es maravilloso. Una característica muy interesante. Los héroes son una simbolización montada sobre la personalidad de un mito, es decir, la personalización mítica o sujeto histórico, y que en posesión de una idea que se comunica a través de esa persona, destaca entre la colectividad, en una colectividad. Esto es importante para podernos meter a la exégesis bíblica de la batalla del Pantano de Vargas. La construcción de un héroe ocurre en vida, pero su muerte, la muerte hace la mejor parte, porque sobreviven las ideas del héroe, y en las creaciones e instituciones que le siguen se palpa su mano. Por ejemplo, Francisco de Paula Santander, en la historiografía de Eduardo Santos, de mediados del siglo XX, estudiado ya en toda la extensa bibliografía acerca del liberalismo colombiano, Francisco de Paula Santander simboliza, aglutina, resume la nacionalidad colombiana desde una perspectiva legal. Es maravilloso. Años y años y años después de la muerte de Santander, sobrevive aglutinando a través de instituciones. Los héroes, para nacer a la vida pública, han tomado identidades prestadas de otros tantos héroes. Y así se crean genealogías físicas y morales. Por ejemplo, veamos este cromo de Simón Bolívar, datado en la primera mitad del siglo XX, y a quien les recuerda sus rasgos, a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, en un cromo publicado en Bogotá en 1930 y tantos, 40 y tantos, y es Napoleón Bonaparte encarnado en Simón Bolívar, esa genealogía de los héroes. Esto es así porque los héroes, especialmente los patrios, resultan necesarios como referentes de pertenencia, como agentes funcionales y fundacionales. Funcionales, es decir, de acuerdo a una serie de funciones gubernamentales, de Estado, sociales, políticas y fundacionales ante todo. Para que tengan vigencia los héroes, el discurso de las identidades nacionales o regionales de muchos países y lugares. Sin embargo, ahora mismo, al inicio de este nuevo milenio, los héroes languidecen en los catecismos cívicos del siglo XIX o en las ceremonias oficiales, y su trayectoria estrictamente humana rara vez admite el escrutinio de la opinión pública.
El héroe es, a fin de cuentas, el único indicador personalizado de las llamadas comunidades imaginadas. El imaginario, que en su papel de patriarca, porque los héroes son patriarcas muchas veces, encabeza la iniciativa para conformar sociedades unificadas, o que nos recuerda que hemos sido parte de una segunda y más amplia familia de personas. En el caso de Colombia, de la Nueva Granada. Así, desde lo alto de sus pedestales, los héroes hacen palpables las nociones colectivas de conciencia patria o de conciencia de nación y convalidan los sistemas jurídicos y gubernamentales. Es decir, hay una convalidación del régimen de Estado por parte de los héroes. Una excepción, ahora desmoronándose, es la República Bolivariana de Venezuela. Y al cabo, en efigie o biografía, los héroes son un recuerdo insustituible porque guardan las apariencias de esta relación socializada en términos que aparentan ser más concretos y humanos. Pero vayámonos a los inicios, a las raíces. El peso del mito antiguo, el poder edificante de la teología, los misterios del romanticismo y el binomio historicista de conciencia y sentimiento nacional del siglo XIX han posibilitado a lo largo de los tiempos la proliferación de estos relatos, como el relato de la batalla del Pantano de Vargas. Relatos mitad biográficos, mitad agiográficos, mitad crónicas, pero relatos enteramente geniales, como afirma Wilhelm Dilthey y como los podemos escuchar hoy en día en El Pantano de Vargas por los niños, por los chiquitos, por los chamacos, por los chinos que cuentan ese relato apasionante. En efecto, en un país de guerras continuas, un día sí, otro día también, y otro día también, como Colombia, algunos de los prohombres llegaron a emular la figura tan extraordinaria y sublime de las deidades clásicas, de los profetas bíblicos, de los apóstoles e incluso de los santos. Un ejemplo clarísimo para Colombia que a mí me fascina es Francisco de Paula Santander. El Moisés neogranadino y colombiano por las leyes. Por ello mismo, en sus imágenes artísticas, en sus pinturas, sobre todo, los veremos expresándose mediante una retórica sublime, héroes llamados, inspirados, conversos, luchadores, cautivos, aciagos y también martirizados. En resumen, elevados a su apoteosis, intocados y excelsos, con una vida más allá de su vida, o al menos eso creíamos, hasta su silenciosa extinción oficial en las postrimerías del siglo XX. Pese a la condición subjetiva de cada personalidad y a que la heroicidad es un valor asignado desde el discurso. También es verdad que por un impulso emocional no hallamos otros hombres tan comprometidos o consecuentes a quienes atribuir la paternidad de tradiciones, de reformas o de sistemas. Por ejemplo, un grupo subversivo se robó hace tiempo la espada de Bolívar.
simbólicamente, su trascendencia es el M-19. Y simbólicamente para el Estado colombiano es como si con la espada yo a un toro de lidia, ¡pum!, se lo encajo en la Plaza Santa María de Bogotá. Muy fuerte desde el punto de vista simbólico. Este texto, esta pequeña charla, pretende introducirnos a todos a una investigación dedicada a los hombres de bronce y del pedestal que aparecen en la Caracas, en la Séptima, en la Candelaria, obviamente en la Plaza Bolívar y en todos los pueblitos y ciudades de Colombia. Pero también intenta hacer una reflexión, no como Rojas Pinilla, con todo el respeto, esto es el punto de vista del mito, aclaro. Pero también intenta hacer una reflexión acerca del accionar político e historiográfico de estos personajes, de acuerdo y a partir de sus claves simbólicas, retóricas y artísticas. La finalidad es explorar la historia discursiva y visual de los héroes, sus tipologías, sus préstamos, y como parte de todas las construcciones imaginarias, examinar sus vínculos con el discurso y la ideología. Para ello es importante acudir a sus arquetipos, eso ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo como historiador, y prototipos culturales. Porque estos no solo facilitan la narratividad de la figura heroica, sino que hacen funcional su imagen. La imagen funciona, como ya hemos hablado, para políticas, intereses de Estado, gubernamentales, incluso de partido. En el caso colombiano es clarísimo. Es decir, remontarnos a sus orígenes tipológicos dentro del mito, su relación con la escritura bíblica, con la literatura, y ya en su dimensión sagrada, mítica, analizar y seguir sus proyecciones históricas. En realidad el héroe habita en un repertorio de envases o trasvases poéticos. Siempre la poesía los envuelve y así se personifica y manifiesta ante sus seguidores. Pasados sus días, sus escribas, que en el caso de Colombia es maravilloso, se encargan de la tarea de modelar una presencia del héroe para que se mantenga como una vida espiritual. Y digo precioso en el caso de Colombia porque nos encontramos nada más y nada menos con José Manuel Restrepo. Con respecto a Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en su historia de la Revolución de la República de Colombia. O en pocas palabras, Restrepo fue el pionero en hacer legible esa presencia de los héroes desde el punto de vista historiográfico. Para mantenerse como presencias en su viaje desde el pasado, es decir, desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XXI, los héroes requieren un rostro físico y social, una naturaleza extraordinaria, capaz de superar aquellos desafíos y adversidades que están más allá de su escala humana. Pero sobre todo los héroes necesitan una narrativa literaria y visual que los ubique en una dimensión ejemplar y trascendente conforme a su origen en la epopeya. Y entran los poetas, los pintores, los escultores, los dibujantes, los caricaturistas, los historiadores, obviamente. En razón de su protagonismo,
se sitúan en el centro de la acción y ante un auditorio ciudadano neogranadino, de la República de la Nueva Granada, me refiero, de la Gran Colombia o de la República ya de Colombia a secas. Y por eso, sin el movimiento o gesto retórico y la dialéctica con la masa a la que arengan y mueven, nada son. En este sentido resultan personajes binarios, confundidos con su pueblo, con su raza, con su tierra, o si se quiere, sintetizadores de los arquetipos colectivos más anhelados, y así, en sus invocaciones y representaciones, los héroes quedarán alegorizados in excelso y, por lo tanto, extraídos de su temporalidad. Si podemos ver las otras fotos de Simón Bolívar, tomadas por Juan Sebastián López, de la colección de los grandes anticuarios de Bogotá, los Cancino, que ante súplicas y rogativas aceptaron que sacáramos fotos de estas pinturas del 19 y de los primeros años del 20. No sé si yo estoy tapando. ¿Tapo? No. Aquí nos encontramos con Simón Bolívar, mestizo, un costeño. La siguiente. Un costeñito. La siguiente. Con su medalla, los colores patrios de la Gran Colombia, elegantísimo. Esta es otra pintura, cabizbajo, fuerte, con la cinta de los colores de Colombia. La siguiente. Aquí también un costeño con rasgos afros, hipócrita, lo digo con respeto, porque trae una medalla de la Inmaculada Concepción cuando era un masonazo. Sabemos que estaba en las Eucaristías, en las misas, y cruzaba el pie y se ponía a leer la Gaceta. Pero aparece en el pecho con la Inmaculada Concepción, acorde al pueblo fervoroso, La siguiente. Ya más criollo, más cachaco, y ahí descaradamente napoleónico. Sigamos. Los héroes también resultan dicotómicos, ya que comúnmente los acompaña un antagonista, un perseguidor o un tirano. Obviamente, en la primera etapa de las guerras de independencia, primero es arengado y después es concebido como tirano Fernando VII, que se presenta como una antípoda, y así el hombre agónico logra representarse con toda licitud, argumentando la justeza o nobleza de su lucha. En todo esto, como los estudiosos de los mitos lo han demostrado, los héroes parecen proyecciones de estructuras mentales más complejas de la psique, de nuestra psique, como la neurosis y la paranoia. Cito a Otto Rank en su obra El mito del nacimiento del héroe, ya que en su fuero interno los héroes no dejan de vivir las tensiones del carácter propiamente agónico y combativo, es decir, en sus personas el conflicto interior y el afán de sobrevivir se representa en sus acciones, y en su alma se sintetizan las energías contrarias o excluyentes. Para permanecer y conocerse por generaciones, los héroes necesitan de los recursos del lenguaje,
La representación permite así que se casen con sus ideas, con su imagen. Pero más aún que esa imagen, sean pacientes o receptores de la ideología, mito e ideología. Y por tanto su papel de agencia o de ejemplos virtuosos es mudable y hasta cierto punto la personalidad en préstamo que transmiten a los receptores en el transcurso del tiempo en verdad termina siendo inestable y acomodaticia. Hay y habrá tantos Bolívares o Santanderes en personajes y acciones como regímenes dispuestos a servirse de ellos, o de historiadores que cruzando documentos y referencias los interpreten a modo. Asimismo, los historiadores del arte capaces de llenarlos de significaciones, como yo lo acabo de hacer con la medalla de la Inmaculada Concepción en el pecho de Bolívar, más allá del signo o de la ambigüedad que permite la representación. Los héroes en el discurso e imagen son desde luego ficcionales, pero inevitables. En tantos relatos se proponen como modelos éticos. Eso es importantísimo. La ética distingue al héroe del ídolo. O incluso paradójicos de comportamiento individual y colectivo. En cuanto a ícono, demandan veneración y respeto, idealizados y rara vez contradictorios, aunque ellos mismos encarnan la contradicción con valentía y virtud. Transitan por fases de representación bien conocidas, legitimadoras y probatorias. Cura y origen, misteriosos, abandono, llamado, iniciación, revelación, resistencia, rebeldía, reconciliación, alianza, levantamiento, victoria, derrota, rescate, legado, recompensa, expulsión, exilio, retorno, negación, purificación y glorificación. Cito a Hugo Bauzá en su obra El mito del héroe, morfología y semántica de la figura heroica. En la persona del héroe se catalizan las autoproyecciones sociales y políticas de clase o raza, de género o de edad, de todos aquellos que se dicen sus herederos y que muchas veces terminan vulnerando o secuestrando su verdadera identidad. Así, los héroes ya no son como agentes, sino pacientes, y acaban robotizados cuando no víctimas del parricidio físico y moral. La misma gloria suele ser causa de su ruina y olvido, aunque todo resulte paradójico a su identidad victoriosa, y así su misma muerte, cuando sucede en condiciones patéticas, asegura la supervivencia de sus ideales. Entonces, con su muerte, sobreviene la fama o una personificación aérea y femenina que con trompeta en mano, desde la epopeya de los antiguos, se encarga de proclamar el renombre universal de sus virtudes esparcidos por el orbe. Hay un personaje colombiano del siglo XX que a mí me parece fascinante y que convendría revisar desde esta perspectiva del mito, Camilo Torres. La muerte de Camilo Torres. Camilo Torres antes y Camilo Torres después de su muerte. El Camilo Torres de novio, Camilo Torres Restrepo. El sacerdote. Restrepo, ¿verdad? Los héroes son, por esto último, presencias fundacionales, y su hazaña más trascendente y reconocida
ha sido inaugurar dinastías a lo largo de la historia, reinos, ciudades, religiones y estados, y bautizarlos con su nombre epónimo. Si como jefes, caudillos, patriarcas, se constituyen en generaciones de un sistema, lo convalidan o se hacen presentes predicando con su palabra y ejemplo como un acto eminentemente moral y creativo, mediante el martirio se ganan la inmortalidad justo como correspondía al modelo platónico de las dos naturalezas. Es decir, los héroes son el vínculo más palpable con el más allá, en tanto vástagos entre el matrimonio entre los dioses y los hombres. Por esta razón, antropólogos y psicoanalistas han dicho, han afirmado, han estudiado que el héroe es un concepto universal, incluso del que es imposible desprenderse, porque apela directamente al desconocimiento de nuestro origen y a nuestras insatisfacciones humanas, limitaciones y frustraciones individuales o colectivas. El héroe, en síntesis, es la mejor expresión de las imágenes arquetípicas, de acuerdo con Joseph Campbell en su obra El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. Todas nuestras aspiraciones de triunfo entonces ahondan sus raíces en lo más profundo de la psique y los deseos de permanecer y renacer. Por todo ello, el héroe y su imagen se presentan como un proceso inacabado y, sin duda, ahora mal adaptado a nuestras explicaciones del mundo, sobre todo luego de los totalitarismos del siglo XX. Fascismo, nazismo, etcétera, etcétera. Cuando la operatividad moral de los grandes hombres y el culto que se generó a su personalidad se ha puesto, con muchas razones, en entredicho. La idea del héroe como modelo ejemplar y universal corresponde al idealismo del siglo XIX y comienzos del XX, porque era todavía asunto de ser divinizado o poetizado, como nos dicen los autores románticos, que sin ambages declaraba su fe en las grandezas del alma humana. En resumen, el llamado culto era la transferencia de un sentimiento religioso a uno cívico y secular propios del siglo XIX. Para el pensamiento liberal y conservador, un valladar, un muro, una barra ante una oposición, ante el avance de otras formas más radicales de organización social, representadas, por ejemplo, por el individualismo o el materialismo. No por acaso el origen clásico de la epopeya también permitía que ocurrieran en el hombre predestinado las virtudes del poema heroico con el poema sagrado. Esta ecuación hacía más irresistible la admiración al semidios, y así, mediante esos recursos propios del género, los prohombres de la modernidad se han presentado envueltos en antiguos ropajes prometeicos o titánicos, patriarcales o proféticos, según el caso, pero siempre cumpliendo los designios originarios y providenciales y que a la postre solo exhiben las consabidas limitaciones de la condición humana. Más allá de los beneficios que nos acarrean, los héroes también sobreviven porque participan de una percepción estética y social, ya que son productos los más acabados de su especie e incluso de su género sexual, siempre guapos, siempre guapas, siempre fuertes, siempre derechitos. Y así sus apariencias externas concitan una sensibilidad
epocal de todo un pueblo y apelan finalmente a la conmoción de sus sentimientos. En conclusión, estos personajes extraordinarios han sido conductores de muchedumbres, forjadores, modelos y en cierto aspecto creadores de cuanto ha intentado efectuar o lograr la humanidad. Pero ¿de dónde viene la fortaleza y las osadías de los héroes? Es irresistible, en palabras de Teresa Rode, la disposición del instinto humano para admirar y venerar al héroe, ya que en su cuerpo y espíritu se descubre un reflejo deífico. Así, en cada hombre superior acontece la representación más inmediata de la providencia, y todo esto se personifica en el hombre, en el héroe profeta que extiende sus promesas como un don que nos transmite desde arriba. Inspirado por un hálito divino, el héroe profeta hace las veces de lugarteniente de Dios y trae a la mente a su ancestro, el titán de la mitología, que tarde o temprano acusará esos rasgos de su naturaleza celestial y terrena según la cultura y el lugar en que se presente o la esfera donde se manifieste. Es decir, el héroe es una fuerza de empuje social, presentando sus promesas conforme a una narratividad exódica, es decir, que tiene que ver con un éxodo en sentido agustiniano, lineal en la historia de los países, de las naciones, como con metas concretas y justicieras, pero cuya consecución en realidad obedece a una dinámica inexorablemente religiosa y teológica, tal y como intentaré presentarla a continuación. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? El éxodo colombiano, la Nueva Granada. En la Nueva Granada conviene, es indispensable el estudio de las crónicas. Las crónicas, los cronistas. Y su correlación con el arte, con la pintura, con la poesía. Sobresale desde finales del siglo XVI en la Nueva Granada la idea de la renovación milagrosa a través de un milagro, el milagro de Chiquinquirá. Milagro, renovación que se va asumiendo, que se va regionalizando en el antiplano cundiboyacense, en Pasto, en el sur, en Antioquia, en Valledupar, en los Santanderes, a lo largo del siglo XVII, del siglo XVIII, esa renovación, a punto de desfigurarse y de nuevo se renueva y se regionaliza. Claro, por favor. A partir de una renovación mariana, a partir de una imagen mariana, viene una reconfiguración regional de la Nueva Granada. Interesantísimo. Vélez, Socorro, Pamplona, Valledupar, Garzón, Chiquinquirá, Tunja, Villa de Leyva,
un montón de poblaciones del actual departamento de Cundinamarca, Conaima, Natagaima, Popayán, Maracaibo, el norte del Perú, Ecuador, se van redibujando, se van regionalizando. Después, el prototipo mosaico, las leyes, un nuevo tiempo, un nuevo orden, Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y un montón, perdón que sea tan coloquial, de personajes y de héroes. Después, el discurso de la liberación, la confrontación conservadora liberal, que conviene no solo, porque dividir entre liberales y conservadores es muy fácil, es como lo más práctico, pero hay que ir a los programas y ahí nos encontramos con una mezcla. Aplicaciones políticas liberales aplicadas por conservadores y viceversa. No es suficiente, no hay que conformarse con la división tradicional de liberales y conservadores, hay que ir a los programas, Y su contraparte, sus repercusiones en la pintura, la escultura, la escritura, la historiografía, la poesía, la prosa y la música. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Objeciones? La iconografía. Nos encontramos con el velo, la cauda, la catarata de la Revolución Francesa, concebida como una mujer que encarna la libertad, la fraternidad y la igualdad. El reflorecimiento de la mitología y la iconografía grecorromana, asociadas a los nuevos regímenes republicanos. Aparecen los olivos, los tambores, las lanzas, los escudos, las matronas, los cuernos de la abundancia, en el caso de Colombia, el cóndor, las carabelas, Apolo, Zeus, las amazonas, Napoleón Bonaparte como modelo en los retratos de los caudillos emancipadores. Esto está perfectamente estudiado para el caso de Colombia en el siglo XIX, muy bien estudiado, José María Espinosa, etcétera, etcétera, etcétera. La representación de las batallas, y me voy a quedar con una pintura de José María Espinosa, en donde Francisco de Paula Santander, una pintura de 1853, que está en el Museo Nacional, en donde este héroe aparece con la Constitución de Colombia en las manos, como el Moisés. Más que Bolívar, hasta ahora, le falta estudiar a Groth con más detenimiento. El Moisés no es Bolívar, el Moisés es Santander. Interesantísimo. El Moisés como liberador, el Moisés que lleva al pueblo y cruza el Jordán. En términos geográficos, Maduro y Chávez se quedaron en el Jordán y en el Mar Rojo, y se está ahogando el pueblo de Venezuela. El profeta, el patriarca, conduce a su pueblo por el Mar Rojo, y la condición es que no se ahogue el pueblo, que llegue a la tierra prometida. Y la historiografía, ¿cuánto tiempo resta? Media hora. ¿Aguantan? Muy bien.
No se vayan a dormir, por favor, porque no voy a salir triste de la Universidad Nacional. Bueno, tomemos aire. La tercera parte. ¿Algún comentario? En el caso de Chiquinquirá es interesantísimo porque hay una rebelión perfectamente estudiada de 1539 a 1549, 10 años, en toda la región, y de Boyacá y Cundinamarca. Y Suta, que es la encomienda base de los hechos, pues va a estar en la rebelión. La rebelión a mí me encanta porque no es que llegaron, conquistaron y se posicionaron. Es como un poco, bueno, no es que yo sea partidario de la violencia, pero les costó, fueron 10 años de rebelión. Y pues ganan. Pierden, empiezan ya todo lo que pasó en América, la transición, pero Suta va a sufrir esa rebelión, más las epidemias. Es decir, los antecedentes son absolutamente violentos, como todos los antecedentes del inicio de la cristianización en lo que actualmente es América Latina. Vienen las encomiendas y en el caso del encomendero de Suta, manda llamar al sobrino de la península, viene el sobrino, llega el sobrino, después llega la esposa, María Ramos, con los hijos. Y mandan pintar una imagen, que esto está también muy estudioso, y la base es la Virgen de la Conquista, o de la Antigua, la advocación mariana de los conquistadores, que no era Guadalupe, sino la Virgen de la Conquista, que aparece en la Catedral de Sevilla, que aparece en la Catedral de México, que aparece en la Catedral de Puebla, que aparece en la Catedral de Oaxaca y que aparece en Tunja, por todos lados. La Virgen de la Conquista. Es en Tunja. ¿Cuántas quieres encontrar? ¿Y en dónde? Una en Santo Domingo, que es la escultura, aquí en Bogotá, pero en Tunja, que era la ciudad. La ciudad. En Santo Domingo, 2. Una de 2 metros de largo por 1,5 de ancho. Siglo XVI, obviamente. Una pequeñita arriba de la Virgen de Chiquinquirá en Santo Domingo. Y 3 o 4 en Santa Clara la Real. Ese es el modelo. La Conquistadora. Que a mí, pobre la Nueva Granada, pues no tanto al inicio. Aquí había oro a raudales. Se acabó. Pero en este periodo, iconográficamente es lo más rico que yo he visto. Y el modelo es la Virgen de Chiquinquirá. Después chorrea olvido la pintura. Estoy hablando desde una perspectiva geográfica. Se desdibuja y empieza toda la geografía bíblica, desde la tierra, la luz, el brillo,
la reconstrucción a un chamaco, a un chino, a un peladito, a Miguel, hijo de Isabel, que mestizo no sabemos, posiblemente, hijo de una india. Y son los que señalan la luz, el brillo. Y llega María Ramos, la española, que no era una mujer rica ni mucho menos. En el caso de Guadalupe es un contraste enorme porque nos encontramos con personajes, en el caso de María Ramos, que aparecen en testamentos, que aparece en los registros de los viajeros de Indias. Es un personaje histórico. Juan Diego, pues no sabemos. Es un personaje literario, geográfico, pero con documentos no sabemos. Es decir, María Ramos tenía tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, en contraste con Guadalupe. Y nos encontramos con todos los brillos, con toda la hierofanía bíblica. Y empieza a cundir, inmediatamente van los obispos, desde el punto de vista eclesial, jurídico, canónico, no sé qué. Pero lo más maravilloso desde mi punto de vista es que ese redibujo, esa repintura la va a hacer el pueblo de Colombia a partir de una devoción que se va a ir extendiendo y que se va a ir regionalizando. Y la Virgen de la Conquista, una mujer, una imagen mariana gótica tardía, va a terminar como una peladita, lo digo en el buen sentido, en una barda en el Zulia, en Cúcuta, pintada hace 4 años. Se va a ir se va haciendo más neogranadina y se va colombianizando la historia, pero no solo desde una perspectiva estética, pictográfica, sino también hagiográfica. Eso es una maravilla. Pero así como existe una casi idealización de ciertos héroes en la campaña libertadora, que los vuelven figuras casi míticas, pero también medio religiosas, ve uno con sorpresa la negación de otros personajes. Específicamente estuve haciendo un trabajo, una investigación sobre los no británicos partícipes de la Legión Británica en Pantano de Vargas, y me encontré con un personaje, a mi modo de ver, tal vez el más heroico dentro de la historia militar, digámoslo, y curiosamente negado y desconocido por la historiografía tradicional. El personaje es Isidor Borowski, polaco, nacido hacia 1776, hijo de un príncipe con una mujer judía. Cuando Rusia invade Polonia, ingresa al ejército británico, va a Sudáfrica, después a la India. De allí participa en la liberación de Haití, se vuelve pirata en el Caribe, llega con Miranda a la liberación de la Nueva Granada, se vuelve edecán de Bolívar y nadie lo menciona. Participa en la batalla de Pantano de Vargas, Puente de Boyacá, Carabobo, vive en Colombia hasta 1823, ningún historiador lo menciona. Y finalmente participa en la liberación también de Egipto, la creación de Egipto como Estado, y termina en Persia, en el asedio de una ciudad, muerto por un balazo en el vientre en 1838. Es considerado uno de los héroes liberadores de lo que hoy es Irán,
Los datos los encontré en una pseudoenciclopedia, que es la enciclopedia iránica, y me dicen que sus memorias, no he tenido acceso a ellas, se encuentran en la biblioteca de Varsovia, la Biblioteca Nacional. Entonces me encuentro con ese personaje que ha estado en toda la historia de la primera mitad del siglo XIX en el mundo, pero curiosamente, habiendo sido decano de Bolívar, nunca es mencionado en la historiografía nacional. Sin embargo, los pagos a sus servicios sí están en el archivo. Mejor dicho, efectivamente, el tipo estuvo en Colombia porque aparecen las hojas de pago de servicios de los años 21 al 23. Entonces me encuentro con ese personaje que el único sitio donde figura es el que efectivamente es pagado, acá como ex oficial de la Legión Británica. Pero de resto no encuentro ningún historiador que lo mencione, siendo quizás uno de los personajes más apasionantes de comienzos de siglo. Es interesantísimo, lo felicito, porque desde Haití hasta Egipto, el caso de Egipto es interesantísimo porque no logran la independencia, pudiéndola ver, estuvieron así de tenerla, pero sí este afán constructivo de nación egipcia influyó con Grecia, pero eso lo felicito. Mi respuesta es la siguiente. En el caso de México, en realidad, históricamente, el padre de la patria no fue Miguel Hidalgo. Fue el que inició, pero la concepción de patria, de país, desde una perspectiva política, jurídica, militar, social y demás, no fue Miguel Hidalgo, fue José María Morelos y Pavón. Pero ¿por qué en la historiografía patria mexicana no aparece Morelos como el padre, sino Miguel Hidalgo? Por una razón sencilla. Morelos tenía sangre afro, tenía labios gruesos, y Miguel Hidalgo era un criollo. No puede ser en la mentalidad racista, clasista, el padre de la patria, un descendiente, un afro, sino un criollo. Es decir, en la empatía para el nacimiento del héroe influyen también características de la sociedad como el racismo, como el clasismo, en el caso de Morelos, en el caso de Miguel Hidalgo y en el caso pues, de un polaco valientísimo y demás, pero polaco a fin de cuentas, es decir, nadie. Y judío, porque Polonia pues existía, no existía, existía, no existía, dividida entre el imperio austrohúngaro, entre Prusia, entre Rusia, polaco. No es lo mismo que los ingleses, o los franceses, o los cónsules de los Estados Unidos. No tenían relevancia. Es una hipótesis. Y hay que ir a las fuentes, hay que ir sí, lo felicito, profesor. Sintetizo. En la batalla de Vargas, Restrepo, 10 minutos. En la batalla de Vargas, Restrepo hace un relato militar. Un relato militar. Y donde Simón Bolívar observa, calcula, mide, manda, ordena, pero nada más. Y los historiadores posteriores, en concreto, a partir de, un momentito, Cayo Leonidas Peñuelas, se personifica Bolívar y dice, no, antes
de que vayas a pelear, me tengo que encomendar a la Virgen del pueblecito de los Tiestitos, a la Virgen del Rosario. Antes de que vayas, yo te encomiendo esta misión por la patria. Antes de que combatas, te exhorto y te arengo para que combatas con todo furor. Pero antes, en Gámeza, las mujeres se quitaron sus partes de sus enaguas, vistieron a los lanceros, fueron arengados por un grupo de esclavos y aplaudidos por los niños, empujados por las mujeres, y los lanceros encomendados por Simón Bolívar, que como Dios Padre en los evangelios sinópticos dicen: vean a este hombre en que yo pongo todas mis complacencias por la patria. Y salieron los lanceros, lucharon, se enfrentaron y ganaron. Es decir, a partir de Restrepo hay una descripción virtuosa de Bolívar, patriarcal de Bolívar, pero a lo largo de los siguientes autores ya hay una presencia de arquetípicos bíblicos, de hagiografía mariana, de participación representativa de lo que será el pueblo de Colombia. La mujer, las mujeres, los afros, los niños, los indios, los llaneros, los boyacenses, obviamente. Y es un discurso que va armonizando y sumando la participación, el valor de un nuevo pueblo en un nuevo tiempo. Todo esto está justificado, argumentado, relacionado bíblicamente. La batalla del pantano de Vargas, donde de la derrota inminente al triunfo, a la victoria de los leones exhortados a través de la poesía del siglo XIX y parte del XX. La tierra de los leones, es decir, Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, padre Eugenio. Se nos ha hecho una presentación muy relevante desde diferentes aspectos, digamos, capas. Gracias. Una que a mí me apasiona es la historia como mito, ¿no? Como usted sabe, entre otras cosas, Lévi-Strauss en el último capítulo del pensamiento salvaje dirá: la historia es un mito en el sentido que incluso la historia contada por los historiadores, como está usted diciendo, se nos plantea problemas interesantes desde el punto de vista historiográfico, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, para dar paso a las otras personas, me recuerda su exposición tan interesante, una perspectiva que abrió Michael Taussig, ¿no? Que quizá no continuó completamente, pero era la idea de que el Estado, que siempre lo hemos visto, a través sobre todo de los filósofos y tratadistas del Estado racionalistas, ¿no? Entre otras, nuestro gran Max Weber, en La jaula de la razón, ¿no? Decía Taussig, en realidad, a propósito del caso que usted nos mencionaba del robo de la espada de Bolívar, en realidad el Estado, incluso el Estado moderno, funciona a través de la voz de la magia, ¿no? Y podríamos decir, la voz de la magia son los mecanismos también simbólicos, etcétera,
míticos, y él decía, la voz de la magia es en realidad el Estado, de cierta forma, es también funcionamiento mítico. Y como usted lo sabe, el gran Ernst Cassirer, ¿no? El autor de esos tres grandes tratados sobre las formas simbólicas, que son la religión, el mito, el lenguaje y también la ciencia, ¿no? Él, cuando va a Estados Unidos, escribirá su último libro, un poco después de sufrir precisamente el Estado totalitario nazista, escribe su gran libro, El mito del Estado, en cierta forma diciendo, el Estado también es un mito. Y creo que es muy interesante en el sentido de que entonces el Estado republicano que nace, que es un Estado, ¿no?, nuestro, pues también tiene que nacer, como usted lo ha mencionado, a través de mecanismos simbólicos. Las referencias que usted nos hace sobre el héroe creo que es interesante. También uno podría decir, nace a través de mecanismos miméticos, homeopáticos, etc. Y podríamos decir no solamente el Estado moderno latinoamericano, que se nos dice que es premoderno, que es una expresión muy etnocéntrica, diríamos, los centros. En realidad, en general, el Estado pretende ser racional, pero en el fondo es un mito que en parte ya algunos autores lo habían señalado en el siglo XIX. Entonces creo que usted nos plantea unos problemas muy interesantes de historiografía republicana, ¿no?, que nos llama la atención también al mostrarnos en su parte final de cómo este mito de la batalla empieza a escenificar el surgimiento del pueblo, ¿no? Y eso es el surgimiento de la nación colombiana, porque obviamente la nación colombiana, aunque esté contada en gran parte por letrados, sin embargo no se puede construir sin los otros grupos, ¿no? Y estamos pasando de un estado de castas, ¿no?, de un estado colonial, al fin y al cabo, a un estado con otras características, con la insurgencia de otros sectores que también tienen que tener ese sentido. Y finalmente yo tendría una última reflexión, podríamos trabajar después para darle paso al auditorio. Me parece que es interesante, bueno, cómo se dan esos quiebres, ¿no? Cómo se dan esos quiebres cuando surge otro tipo de sociedad, ¿no? Usted nos ha mostrado que existe, pero quizá también surgen otros tipos de memoria que tenemos que pensar. Y cuando usted decía Colombia, un país de violencia permanente, etcétera, etcétera, ahí tendría yo una discrepancia cordial. Porque en cierta medida me pregunto, sí, desde cierta medida Colombia ha sido un país de violencia, pero tenemos un gran politólogo, profesor de filosofía política de los Andes, decía, miremos la escala de los conflictos. Claro, hay grandes conflictos, la guerra de los 1000 días, los conflictos del siglo XIX eran micro conflictos en relación a las guerras europeas, ¿no?, y a las guerras también del siglo XX, y creo que sería interesante también mirar un poco, utilizando una metáfora de un gran sociólogo, Coser, la función social del conflicto, es decir, la función social del conflicto sin perjuicio de que admitamos que hay periodos de ciclo, ahí sí un poco también bíblico, hay periodos de pestes, ¿no?, hay periodos de guerra, de truenos, etcétera, etcétera, para pensar nuestra historia republicana. En síntesis, creo que usted nos ha abierto un panorama muy interesante. Me llama la atención que precisamente sea un mexicano, ¿no?, quien venga a ayudarnos a pensar muchos de nuestros problemas que muchas veces, y lamentablemente no sé si aquí hay historiadores, pero bueno, aquí tenemos una historiadora y aquí tenemos otra historiadora, pero a mí me parece que muchas veces estos problemas efectivamente de mentalidades, etcétera, de sueños colectivos, es algo central, como usted nos ha dicho, para pensar el pasado y el presente de Colombia. Bueno, y gracias. Entonces, si quieren, damos
si algunas personas tienen un comentario o alguna pregunta. No, pues a partir de la intervención del padre Eugenio, uno dice, la batalla del Pantano de Vargas o la batalla del Puente Boyacá, realmente cómo debió haber ocurrido. Porque si nos la contaron estos poetas, si nos la contaron estos escritores, magnificándola, tratando de sacar las virtudes más grandes a los ganadores y volviéndolos héroes, uno dice, ¿cuándo podremos, será que podemos saber qué realmente ocurrió en las batallas? ¿Será que esas batallas fueron libradas normalmente, como me imagino yo, como se libran todas las batallas? ¿O tenemos que seguir contentándonos con que, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el acto heroico de un niño campesino de 15 años, Pedro Pascasio Martínez, o sea, ¿es verdad que un niño campesino podría tener ese ante la tentación de las monedas de oro? ¿O tenemos que contar la historia mostrándolo como el joven que luchó contra la corrupción, que no recibió ningún dinero, etcétera? Entonces, la cosa es, ¿podremos saber exactamente algún día qué pasó en esas batallas? ¿O seguiremos contando nuestra historia a partir de los grandes historiadores que las magnificaron y que le pusieron más valor de pronto al valor que tuvieron los héroes? No sé. Primero que todo, muy buenas tardes a todos y pido disculpas porque yo venía realmente a la exposición sobre páramos y veo con qué sorpresa en la portada Pantano de Vargas, la especialidad de la historia militar. Y lo que yo le digo al compañero o al doctor sobre ese niño, la educación. Si ese niño hubiera sido educado hoy en día, competitivo y eficiente, lo hubiera cogido. Porque ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Hoy en día, me perdonan, no es educación, es alienación. Porque cuando hoy en día no hay que ser ni buen hijo, ni buen patriota, ni buen ciudadano, sino competitivo y eficiente, hubiera sido un chico en nuestros días, claro, venga. Mi nombre es José Ángel Villabona, yo soy boyacense, de hecho. Entonces, me estoy adelantando un poco el trabajo de doctorado, pensando un poco esto de Boyacá, porque el otro año tenemos algo súper especial y es que cumplimos 200 años, y solo se cumplen una sola vez. Coyunturalmente están pasando un montón de cosas en Boyacá para poder organizar la ruta del Bicentenario. Hay una serie de ficciones que sí funcionan, que yo estoy entendiendo bajo las lógicas del performance y el teatro, y el ritual, que es lo que pasa en lo militar, y es la forma de apropiación de ellos y de todo el rito que montan alrededor. Me sucedió el 25 de julio, que yo fui a mirar como cualquier colombiano, pues lo que pasó en el Pantano de Vargas, y me doy con sorpresa de que ellos privatizan el espacio mientras hacen su ritual y los ciudadanos de a pie no tenemos acceso a él. Porque no pertenecemos a la jerarquía militar, entonces no podemos tener una apropiación por el espacio. Digamos que hay unos conflictos de intereses, que creo que la historia de Colombia está escrita desde una perspectiva militar, porque ahí hay una serie de intereses políticos alrededor de eso. La segunda es que no había caído en cuenta, y es que Barreiro dice en el monte, ni Dios me quitará la victoria. Exactamente. Entonces uno dice, oiga, está en contra de Dios, entonces el que está en contra de Dios pierde. Y se crea toda una ficción respecto a eso de los tiestecitos y a lo que dice Barreiro arriba en el monte, ¿no? Entonces ahí hay esa cosa como religiosa que... Sí, señor. Es presentado por la historia como blasfemo. Pues diría uno, a partir de la charla, los historiadores tienen, al escribirlo, lo presentan de esa forma para justificarle su derrota. Va contra Dios. Una clave. Desde luego, la batalla de Vargas, del Pantano de Vargas y de Boyacá fueron triunfos militares. Pero no es lo mismo decir,
y ganaron en términos mexicanos y les dieron en la madre, y de ahí ya pudieron irse a Bogotá y reforzar, a transmitir de manera simbólica. Pero desde mi perspectiva, lo más importante no es eso. Lo más importante es que en estas tierras, después de la rebelión en el altiplano cundiboyacense de 1539 a 1549, que es como empieza a seguir la simbolización a partir de un milagro, de algo sobrenatural, de un mito, para estar tocando tierra en la Universidad Nacional de Colombia. Hay dos características: la encomienda, el encomendero, el obispo, el visitador, y por otra parte el chiquillo, el niño, el peladito, la india, la española, en donde nos encontramos con dos parámetros: el gobierno, lo militar, la autoridad y el pueblo. Entonces, cuando en estas tierras se empieza a simbolizar y a resimbolizar, quien lo hace es el pueblo. Quien lo hace es el pueblo, y lo regionaliza y lo difunde. ¿Y quiénes son los voceros de los historiadores del siglo XIX? Los chinos, que explican la leyenda, la historia, el relato de la batalla del Pantano de Vargas. Entonces nos encontramos con dos dimensiones. Y lo que sube y baja son los héroes. Entonces, está, por ejemplo, el Simón Bolívar oficial, el Francisco de Paula Santander oficial, que es el que baja y sube, pero al bajar y al volver a subir, sube diferente. Entonces, es una verdadera estupidez que celebren en el pantano sin la participación del pueblo, porque eso es una autocastración. Se están castrando ellos, que eso no nos debe de preocupar, Yo, como fraile, les mando la bendición. Yo no me metería en esos berenjenales, pero más bien hay que irnos al pueblo, ¿no? Entonces, eso es la maravilla del héroe. El héroe tiene esas dos funciones, en pocas palabras, lo hemos visto en esta charla. Legitima, tiene una funcionalidad con respecto al gobierno, con respecto al Estado, pero el héroe no es nadie sin la masa, sin el pueblo. Entonces, hay que seguir todo esto. La batalla de Vargas están las mujeres, los llaneros, Simón Bolívar, Piadoso Mariano, el Marreiro, ni Dios me lo quita, y va a seguir, no es lo mismo transmitirle a los jóvenes, a los niños colombianos, y ganamos, a decirles cómo ganamos. Ahora, ¿vamos a saber qué realmente pasó, Eduardo? No. Y desde una perspectiva agiográfica, la respuesta es: y no nos importa. No tiene caso. 100 años después, el libro de él, El álbum de Boyacá, es de 1919, y él se la reinventa. Cuando uno cruza las fuentes primarias, es decir, los partícipes del hecho de armas, con los historiadores posteriores, me encuentro con la sorpresa de que Cayo Leonidas Peñuela dice: Coronel Rondón, salve usted la patria, por un lado,
pero adicionalmente lo siguen 14 lanceros a quien la historia conservó sus nombres, pero no dice cuál historiador es el que menciona a los 14 lanceros. ¿Ya? Y si uno lo cruza, acá yo Leonidas Peñuela, que escribe 100 años después, Rondón sale pues detrás con sus 14 lanceros, etcétera, etcétera, gana la batalla, pero al leer las fuentes primarias me encuentro con Antonio Bando, coronel del Ejército Libertador, quien dice que Rondón no ataca a la caballería, sino a la infantería española que baja del cerro, y quienes atacan la caballería son Infante, Mellao y Carvajal. ¿Qué sucede con Infante? Infante es un coronel negro que en 1824, en una borrachera, mata a un capitán blanco y por consiguiente es fusilado. Y de paso, quitémoslo de la historia porque no es un bonito ejemplo para seguir. Entonces se le da todo el crédito a Rondón cuando quien es partícipe de la batalla, que es Antonio Bando, dice: Rondón ataca a la infantería que bajaba del cerro. Entonces Rondón no puede ser Dios y estar en todas partes, porque no se puede atacar a la infantería que baja del cerro y a su vez estar atacando a la caballería. Entonces me encuentro con ese tipo de dicotomía en la narrativa histórica de la batalla. Perdón, muchísimas gracias por resumir todo lo que yo leí. Lo ha resumido en hechos, es decir, me refiero, está el héroe, está la persona y luego vienen los escribanos. Y esto es maravilloso porque tenemos, con respecto a Eduardo Santos, 120 años, 130 años, 140 años de distancia. Y en el caso del Pantano de Vargas, 100 años. Y el viejo Bartolomé, ahí en el Pantano de Vargas, tiene una narrativa aún más interesante. Y es que efectivamente quienes atacan a la caballería son Infante, Mellao y Carvajal, no Rondón. Pero ¿qué dice? Que el capitán Barrera había mandado desmontar la caballería para que apretaran las cinchas y los aperos, porque iban a entrar en combate. En ese momento le cae la caballería patriota. Es decir, que la caballería realista no está montada, está desmontada. Esa es la versión de Bartolomé, un viejo de la zona, que dice haberla leído de niño en un cuaderno de una persona que decía haber estado en el momento de la batalla. Él se lo aprendió de memoria. Yo le pedí que nos la narrara 10 o 12 veces con el profesor José Vicente Rodríguez, lo grabamos todas las veces y siempre la narrativa fue idéntica. Entonces él se había aprendido ese libro que leyó, pero entonces eso sí daría explicación a por qué pocos jinetes pueden derrotar a 300. Si los señores están desmontados, pues los derrotan. Pero eso es poco heroico. Eso es poco heroico. Sí. Lo último con respecto a esto, siempre la cuestión ética es indispensable, indispensable. Primero, muchísimas gracias. Quiero agradecer su paciencia heroica, digna del Pantano de Vargas, y compartir mi ilusión, mi emoción, mi gusto por estar en Colombia, un país con una inmensa y riquísima, un riquísimo patrimonio y con una historia fantástica. Muchísimas gracias.